Bueno, me corresponde ahora presentar al doctor Eduardo Tizano, es nuestro segundo invitado internacional. El doctor Tizano es pediatra y genetista médico, fue director del Departamento de Genética y Clínica Molecular del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Dirige un máster en genética médica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las principales áreas de investigación incluyen caracterización de la atrofia muscular espinal, las correlaciones genotipo y fenotipo, la identificación de genes modificadores y validación de marcadores biológicos. Ha publicado extensamente en estas áreas y sobre otros trastornos genéticos. Mantiene una intensa actividad académica de investigación a nivel nacional e internacional, colaborando con diferentes centros neuromusculares y genéticos, y participa como investigador principal y colaborador en ensayos clínicos. Actualmente lidera el Departamento de Genética en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Hoy nos expondrá su conferencia titulada Detección en AME neonatal, los consejos de urgencia y un enfoque práctico para los países de América Latina. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí está. Primero de todo quiero agradecer a la doctora Castiglione, a todo el equipo de la clínica por haber confiado en mi presencia aquí y por poder compartir con ustedes. Es siempre muy bueno venir a Chile, donde tengo muchos amigos, no solo profesionales, sino también donde hemos hecho trayectoria con muchos de los pacientes aquí. Así que para mí siempre es un gusto poder compartir. Esta vez, claro, me han puesto después el doctor Mercuri, que nos dio una estupenda charla. Gracias a Dios no lo pusieron en la isla de Pascua con los Mojai, porque era muy posible, pero por suerte lo dejaron salir de la isla de Pascua y nos vino a dar la charla. Así que muy contento porque él me ha hecho toda una súper introducción y además, como lo hace él siempre, muy integralmente y fundamentalmente con algo que yo también transmito a mi equipo. Es decir, uno tiene que contar lo que hace y lo que sabe. Es decir, a veces es muy fácil poder hablar de cualquier tema porque uno ya está orientado en un horizonte en el cual los límites son mucho más nebulosos, no son tan claros, y entonces a uno le dicen vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y uno se anima a hablar de todo, pero hablar de las cosas que sabe y que hace él también es muy difícil. Así que quiero darle mis gracias por eso y además porque me ha ayudado un poco a preparar el terreno en el cual vendrán algunos overlappings, porque es lógicamente, si uno tiene que hablar del neonatal SMA screening y de cómo realmente poder implementarlo o llevarlo a cabo, es una cuestión compleja, pero vamos a intentar ver que, sabiendo ya que cuanto antes tratemos a los pacientes, mejor van a ir en su evolución. Desde luego, creo que es la premisa fundamental. Si hay una terapia aprobada, creo que estoy muy cerca, ¿no? En mi caso, ¿sí? Ahora está mejor. Perdón, ¿eh? Es que esto de ser Frank Sinatra cantando en el micrófono es difícil, ¿eh? Bueno, lo haré a mi manera, como dice. Yo hago al revés de Eugenio porque nunca tengo tiempo para terminar mi charla, entonces pongo el equipo siempre primero porque si no siempre termino con la bandera a cuadros. Y este es mi equipo de Vall d'Hebron y ahora también me he unido al equipo de neuromuscular en el Hospital San Juan de Dios, del cual estoy muy contento en esta nueva etapa y estamos trabajando conjuntamente para poder llevar adelante el mejor cuidado de los niños con atrofia muscular espinal en Barcelona, en Cataluña y en España. Creo que esto es así, ¿no? Así. Estos son mis disclosures y esta es una... Como veo, esto no marca, ¿no? Esto no marca. Bueno. ¿Sí? ¿Ustedes lo ven? Ah, sí. Me voy a cambiar las gafas también. Bueno, esto que ven aquí es un poco una trayectoria que ya nos adelantó el doctor Mercuri. Simplemente quería comentar lo que aquí hay un concepto que se llama ventana terapéutica. Y la ventana terapéutica es un espacio. No nos vamos a poner de acuerdo con este micrófono, me parece.
la ventana terapéutica es un espacio en el cual realmente podemos tratar al paciente y encontrar la mejor respuesta. Evidentemente, la ventana terapéutica no es categórica, es a lo largo de todo el transcurso de la evolución de la enfermedad en los pacientes, como decía el doctor Mercuri, todo paciente de alguna u otra manera se beneficia de los tratamientos. Algunos se benefician inmediatamente, otros se benefician mucho más tarde, pero siempre hay un grado superior de efecto que ayuda al paciente a sentirse mejor o a tener realmente más confianza inclusive en sí mismo, sobre todo cuando son más grandes y adultos. Aquí vemos las trayectorias, donde vemos que hay una fase aguda, donde el paciente con AME grave que tiene 2 copias evoluciona, si no se trata, evoluciona trágicamente, y luego tenemos aquí la fase presintomática. Entonces vamos a hablar de que realmente hablamos de ventana terapéutica como el mejor potencial de impacto para los pacientes, especialmente cuando tienen un comienzo inmediato. Y que esta ventana terapéutica para los pacientes que son más grandes, que son más adultos, no. Gracias. Ahora sí. La orquesta, por favor. Entonces sí. Así es más lindo. Así es más lindo. Perdón, Eugenio, que tuve que sacar el micrófono. Bueno, la cuestión es que siempre tenemos algún grado de efecto que podemos hacer en los pacientes. Y dividimos un poco las fases de tratamiento en 2. Cuando un paciente ya tiene síntomas, un poco como lo había comentado Eugenio, aunque ahora estamos también en la zona gris de los pausisintomáticos, es decir, cuando ya tiene síntomas, o cuando el paciente no tiene síntomas y donde tenemos una ventana terapéutica mucho mayor. Así que vamos a poner énfasis en esta, donde intentamos con el screening neonatal, es decir, con el cribado neonatal, tener la posibilidad de lograr los mejores efectos en los pacientes. Simplemente quería hacer un repaso de la genética porque para entender mejor cuáles son los alcances y limitaciones del screening neonatal, tenemos que saber y repasar un poco la genética. Creo que la genética la saben todos, pero un poquito de repaso no viene mal. Entonces, sabemos que el gen SMN1 es lo que llamamos el gen determinante de la atrofia muscular espinal, siempre he puesto aquí con mi segundo apellido, que es un Ferrari, y entonces cuando no tenemos la presencia, a ver si esto, sí, cuando tenemos ausencia de las 2 copias del gen SMN1, aparece la enfermedad. Pero también tenemos otro gen, que es un gen modificador, es un gen menos potente, por así decirlo. Evidentemente, ya lo vemos en la figura, no podemos ir por la autopista con un Ferrari o por la autopista con un Fiat 600, pero en todo caso, el Fiat 600 de a poquito nos va a ir llevando al lugar, aunque tarde mucho más, y los efectos del número de copias de los Fiat 600 pueden llegar a ser inclusive tan beneficiosos, no como para llegar a un Ferrari, pero sí al menos para aumentar la velocidad con la cual podemos ir por la vida. Y entonces recordar que también hay casos que no solo ocurren por ausencia del SMN1, y esto lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos del screening neonatal, y las copias de SMN2 que en general van de 2 a 4 y luego hay extremos, hay pacientes que tienen una copia y que van a ser una forma mucho más grave, que es la AME tipo 0, y hay pacientes que tienen 3 o 4 copias y que harán formas muy leves, e inclusive pacientes que son asintomáticos y que se descubren porque tienen hermanos que están un poco más afectados y que pueden tener también el mismo número de copias de SMN2. Por lo tanto, aquí tenemos un factor modificador que nos permite, de alguna manera, enfocar la enfermedad a través de las distintas terapias que se han desarrollado. Y para que veamos un poco los genotipos, en la población general, más del 90% tenemos copias de SMN1 y copias de SMN2, uno en cada cromosoma 5. La prevalencia de ausencia del SMN2, que es decir, vivir sin el Fiat 600 se puede vivir. Lo que no se puede vivir es sin el Ferrari. Y entonces un 5 a un 10% de la población general no tiene el SMN2 y tiene, sin embargo, el SMN1.
y estas personas son absolutamente normales. Y esto es importante saberlo porque muchas veces nos llegan informes de lesiones o ausencias del SMN2 en pacientes con sospecha de atrofia muscular espinal, y lo más probable es que estos pacientes no tengan atrofia espinal por el gen SMN, sino que entran dentro de la posibilidad del 5 al 10% de la población general de tener ausencia del SMN2. Y luego vamos a lo que es realmente la cuestión de la AME, ¿no? Los portadores de la atrofia muscular espinal, la mayoría de los portadores son 1-0, que es aproximadamente 1 de cada 50 de la población general, y hay un pequeño porcentaje de portadores que pueden tener 2 copias del gen SMN1 en cis, como vemos aquí, y igualmente cuando hacemos el test para saber si son portadores, nos va a dar 2 copias de SMN1. Pero el test es imposible que determine si estas 2 copias están así o están así. Por lo tanto, muchas veces nos puede dar un falso negativo en el estudio de portadores. Después vienen los pacientes con atrofia muscular espinal. Aquí también puede haber portadores de las mutaciones puntuales, que luego vamos a comentar. Y los pacientes con atrofia muscular espinal, que es 1 en 6.000, 1 en 10.000 recién nacidos, que van a tener ausencia del SMN1 y distintas copias del gen SMN2. Otra cosa importante, que no hay nadie que no tenga ni el SMN1 ni el SMN2. Por lo tanto, la poca proteína que puede producir el Fiat 600, de alguna manera, es suficiente para vivir, pero no para evitar la enfermedad. Y entonces, claro, 1 en 6.000, 1 en 10.000. Yo estaba calculando que aproximadamente, estaba hablando con Jorge Bevilacqua, cuántos recién nacidos hay actualmente en Chile por año. Y desde el año 2018 hasta el año 2022 ha bajado casi un 40% la natalidad. De 220.000 al año, que leí por ahí en 2018, tenemos ahora 135.000, ¿no? Si no me equivoco. De los cuales, si vamos a la anterior, que 1 en 6.000 o 1 en 10.000, vamos a calcular 1 en 10.000, esperamos encontrar aproximadamente unos 15 o 20 casos de atrofia muscular espinal en todo Chile por año. Y esos son los 15 o 20 casos por los cuales es necesario implementar el screening neonatal para poder hacer un diagnóstico rápido y poder tratarlos lo antes posible. Este sería el foco en estos momentos realista con respecto a la incidencia de la enfermedad. La diferencia entre el Ferrari y el Fiat 600 es una diferencia muy sutil que está ahí en una posición que se llama 840 en el exón 7, donde hay una citosina, hay una timina. Entonces la citosina es la que corresponde al Ferrari y la timina es la que corresponde al Fiat 600. Lo importante de esto es que tanto TTC como TTT codifican para el mismo aminoácido, es decir, la fenilalanina, lo que implica que la proteína que potencialmente pueden producir es la misma. Sin embargo, este cambio, que es un cambio silencioso a nivel de aminoácido, en la tradición que nosotros consideramos las mutaciones, altera el reconocimiento del exón 7 para ser incluido en el RNA. Es decir, cuando hay una citosina en el SMN1, estas proteínas que están aquí se llaman proteínas buenas, o no, nosotros les decimos proteínas buenas porque lo que hacen es reconocer al exón 7 para ponerlo en el RNA mensajero y producir una proteína completa. En cambio, cuando hay una timina, aparece un cambio que hace que esto es ESS, que es Exonic Splicing Silencer, y lo que atrae es esta proteína que está aquí, A1. Esta proteína A1 es la que esconde de alguna manera el exón 7 y que hace que no pueda ser reconocida en la mayoría de los transcritos en el RNA y en la proteína. Y desde luego, lo que nosotros vemos aquí es que el SMN1, cuando produce esta proteína completa generalmente se une, hace un dímero con otra proteína completa SMN y lo hace a través de la región donde incluye el exón 7. Por eso el exón 7 es importante. Si tenemos una proteína delta 7, es decir, que no incluye el exón 7, esta proteína va a ser no funcionante. Y es lo que ocurre aquí en la mayoría de los casos. Ahora, claro, como la célula es inteligente y cuando no tenemos el SMN1, dice, alguien más tiene que darnos el SMN, si no me muero. Y entonces el SMN2,
que habitualmente está inhibido en algunos tejidos por la función del SMN1 produciendo mucha cantidad de proteína, empieza a hacer esta desviación en mayor medida y entonces logra que la célula sobreviva produciendo cantidad de SMN. Bueno, me voy a poner de este lado también, ¿no? Porque si no lo ven. Es decir, esto es con SMN1 y SMN2, la cantidad de proteína que produce la médula espinal, y esto es solamente con SMN2. Aquí partimos entonces que la base del tratamiento no es dar una proteína que no existe, sino es aumentar una cantidad de proteína que sí existe y que el organismo está acostumbrado. Eso es una buena ventaja, porque ni siquiera vamos a hacer anticuerpos contra esta proteína, porque esta proteína el organismo ya la conoce. Y entonces, cuando tenemos el diagnóstico genético, con sospecha, lo que nosotros hacemos es un test que se llama TSMLPA por Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification, que es específicamente cuantitativo y que nos ayuda a determinar el número de copias del SMN1 y del SMN2. Y entonces, si hay 0 copias del SMN1, confirmamos que es una atrofia muscular espinal, y esto ocurre en el 95% de los casos que sospechamos atrofia muscular espinal. Mientras tanto, que puede haber un mínimo cantidad de casos que sospechamos atrofia muscular espinal, pero tienen una copia, y hay algunos casos también más raros, pero que pueden tener clínica de atrofia muscular espinal, pero 2 copias del gen SMN1. Esto no significa que lo tengamos que descartar, sobre todo si hay consanguinidad o si hay realmente sospecha de que puede haber una mutación puntual muy frecuente en la población. Esto nos pasó. En España tenemos una mutación en el exón 3 que es bastante frecuente y que entonces implica que varios casos con 2 copias del SMN1 puedan ser atrofia muscular espinal. Es más, tenemos al menos 3 pacientes que están en tratamiento, por suerte, porque se diagnosticaba, se pensaba que eran atrofia muscular espinal, se hacía el test cuantitativo y le daban 2 copias. Y cuando hacíamos el estudio de secuenciación vimos que tenían mutaciones puntuales en cada uno de los genes. Es decir, es una posibilidad remota, pero existe. Y ahora que hay tratamiento, es muy importante saberlo, porque si uno dice, un paciente tiene 2 copias de SMN1 y lo descarta como atrofia muscular espinal, pero clínicamente sigue sospechando que es una atrofia muscular espinal, hay que ahondar y hay que hacer la secuenciación. A veces puede ser un consejo un poco obvio, pero es importante reforzarlo, porque en estos momentos nosotros estamos tratando de categorizar los pacientes de manera temprana y darle el tratamiento lo antes posible. Y todos estos retrasos en los diagnósticos, en definitiva, van a influenciar luego en que la evolución del paciente no sea la mejor. Y aquí, esto es lo que yo quería decir después, que cuando uno empieza a hacer el screening neonatal, lo que hace el screening neonatal es determinar si tenemos ausencia o no del SMN1. Y por lo tanto, hay un porcentaje de recién nacidos que por el screening neonatal actualmente quedarían fuera, que serían falsos negativos en el screening neonatal y que luego aparecerían con la enfermedad de acuerdo a la evolución y a la historia natural. Esto es para que lo tengan en cuenta. Y entonces sospechar que, claro, el gen SMN1, es decir, no es raro que haya mutaciones puntuales y puede haber mutaciones puntuales. Así que es muy posible que en un futuro, cuando tengamos la posibilidad de hacer a lo mejor exoma o genoma a todos los recién nacidos como parte de un esquema de screening, podamos determinar si alguno de ellos tiene alguna de estas mutaciones que están descritas en el SMN1 para sospechar de que podría tratarse o que podría ser un candidato a tener atrofia muscular espinal. Y entonces sí, ¿qué criterios tenemos que tener para el cribado neonatal? La enfermedad debe ser tratable, debe haber un periodo de latencia o ventana terapéutica, que es lo que les había comentado al principio. La prueba diagnóstica tiene que tener alta especificidad y sensibilidad, es decir, si nosotros simplemente vamos a mirar si el paciente tiene CC o TT en sus genes del SMN1, podemos decir claramente que vamos a tener el 95% de los casos probados. Y la prueba debe ser accesible a todos los neonatos. ¿Y qué se cumple de estos criterios en la atrofia muscular espinal? Sí, existen tratamientos que modifican la trayectoria de la enfermedad.
Los datos de ensayos clínicos en pacientes tratados presintomáticos indican que se benefician mucho más y evolucionan mejor, ya nos lo mostró el doctor Mercuri. Es posible diagnosticar con la prueba del talón en el 95% de los casos y es posible inclusive hacer un test combinado también para estudio de otras enfermedades genéticas. Por ejemplo, la inmunodeficiencia severa combinada o la adrenoleucodistrofia, que en estos momentos están en algunos programas de cribado neonatal en algunos países. Y entonces sí, pero no solamente eso, sino que también todo esto nos da mejores estimaciones de incidencia y prevalencia, mejor planificación familiar y asesoramiento genético, nos permite el diagnóstico de intervención precoces, la prevención y reducción del desarrollo de esta u otras enfermedades y a la larga mejor supervivencia y calidad de vida. Es decir, las ventajas de tener un cribado neonatal en una enfermedad que puede ser tratable son muchísimas. Y entonces sí nos podemos hablar directamente de que los casos con screening neonatal pueden ser realmente positivos o falsos negativos. Aquí vemos, por ejemplo, si el primer test genético nos da que hay presencia de TT, es decir, ¿recuerdan? El Ferrari tiene una C y el Fiat 600 tiene una T. Si no hay C en el test genético que hacemos del screening neonatal, significa que no hay SMN1. Por lo tanto, en este screening estamos detectando un paciente que tendremos que hacerle un segundo test genético, en este caso para ver que hay realmente ausencia del SMN1 y qué número de copias tiene del SMN2, pero lo importante es que confirmaríamos que se trataría de una AME luego de hacer el MLPA y entonces este paciente es un verdadero positivo. Cuando se hace el segundo, es decir, donde hacemos el MLPA, vemos los resultados moleculares. Luego puede ser que tengamos una TC o un CC. Claro, TC, ya la presencia de una C implica que al menos ese paciente puede ser portador, tendrá una copia con el SMN1 y la otra ya se verá. O puede ser CC, si es CC significa que tiene las dos copias del SMN1. En cualquier caso, aquí entramos a lo que nos pasaría si fuera una atrofia muscular espinal, donde podríamos encontrar alteraciones del SMN1 en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que este CC que está aquí podría ser una atrofia muscular espinal, pero nosotros nos la estamos comiendo en el screening neonatal? ¿Por qué les parece? Creo que contesta alguien en el teléfono, ¿no? Siempre. ¿Alguien manda mensajes para la contestación? A ver, ¿en qué exón están localizadas el TC o el CC que voy a buscar? El 7, ¿no es cierto? Muy bien. Yo en el screening neonatal solo voy a mirar el exón 7 y voy a mirar si tiene el TT, el TC o el CC. Pero la mutación puntual puede estar en cualquier otro exón del SMN1. Y por lo tanto, ahí podríamos meter la pata y nos podríamos estar con un falso negativo de un paciente con atrofia muscular espinal. Por eso están aquí puestos como falsos negativos. Y finalmente, puede ser que haya pacientes que tengan una T, pero que por alguna razón el test cuantitativo no llega a dar una T fuerte. ¿Qué quiere decir? Como es una PCR cuantitativa y lo que nos da son los números de copias del SMN1 en realidad, porque lo que hace es amplificar todas las moléculas que tienen TT, estas que tienen T puede ser que tengan al lado o un polimorfismo o algo que específicamente en el exón 7 no lo puede reconocer bien el test. Y entonces nos sale un falso positivo. Creemos que es una atrofia muscular espinal, pero en realidad es un portador y que en el otro alelo tiene algo que no hace que se pueda resolver bien desde el punto de vista del test genético. Hay muy pocos descritos en el mundo, hay muy pocos casos, la mayoría de ellos comentados de boca en boca, pero nos pasó a nosotros cuando hicimos el primer piloto así en Cataluña. El primer caso que nos llamaron decía, tenemos un caso que puede ser, y realmente era un falso positivo. Tenía un polimorfismo muy raro, presente en el 3% de la población, y tuvimos que, por suerte, calmar a la familia y tranquilizarla diciéndole que se trataba solamente de un portador de atrofia muscular espinal y que el otro alelo estaba bien, pero tenía un polimorfismo que no hacía que se detectara desde el punto de vista de copias de manera normal.
Así que aquí tendríamos el panorama de cómo serían los tipos de resultados que tendríamos en este sentido. Estos son los resultados de los ensayos clínicos presintomáticos que ya los mostró Eugenio, así que no voy a entrar en detalles aquí. Simplemente decirles que siempre me gusta mostrar los resultados del primer ensayo clínico que se hizo en Nurture con este asunto de las estrellitas, los triangulitos y los redondelitos amarillos. Que las estrellitas implican los pacientes que se sentaron, en marrón los que caminan con asistencia y los que caminan solos en amarillo. Y los que están en azul son los pacientes con 2 copias y los que están en verde son los pacientes con 3 copias. Y lo que vemos aquí abajo es cuánto es lo que habitualmente un niño normal está en el límite para sentarse, para caminar con asistencia o para caminar solo. Y por lo tanto ven que los pacientes con 3 copias que están aquí, que son todos estos verdes, cuando se tratan realmente muy temprano, prácticamente tienen una evolución absolutamente normal. Los pacientes con 2 copias, si bien tienen una evolución motora bastante buena, puede haber algunos ciertos retrasos relacionados también por algo que vamos a explicar entre hoy y mañana, que es el inicio de la enfermedad, seguramente en los pacientes con 2 copias en intrauterino, que hace que no podamos realmente rescatar la enfermedad de la manera que la podemos rescatar en los pacientes con 3 copias. Y estos son algunos videos de los pacientes tratados. Por ejemplo, este es un caso cuyo hermanito tenía con 2 copias y que el hermanito había empezado a los 3 meses con la enfermedad y que nunca había podido sentarse ni caminar. Y este es el hermano detectado y que tratado a los 41 días, detectado inmediatamente después de nacer, porque ya tenía un hermanito previo, y como vemos cómo es capaz de caminar. Este otro que se empezó a tratar a los 25 días y que tenía un hermanito anterior que había muerto a los 16 meses y que nunca había sido capaz de sentarse o caminar. Y finalmente, el paciente con... Esto quería que me bajaran el volumen, ¿te acuerdas que te había dicho? Pero bueno, ya veo que hace pune. Este es un caso también de un bebé que se trató a las 3 semanas de vida, y que tenía un hermanito que se había empezado a tratar, pero después de los 6 meses. El hermanito no era capaz de... se sentaba, pero nunca llegó a caminar, y sin embargo, este hermanito, luego tratado a las 3 semanas, ya era capaz de caminar y de patear la pelota. Así que, volviendo sobre esto, realmente vemos que la mayoría de casos en esta revisión, cuando hay casos con 2 copias, prácticamente la mitad de los casos pueden llegar a caminar. Esto es un dato bastante importante. Es decir, estamos hablando que si los tratamos posintomáticos, no todos estos pacientes van a llegar a caminar. Son muy pocos los que llegan a caminar independientemente, pero aquí en el tratamiento presintomático o el tratamiento, digámosle, precoz, porque vemos aquí prácticamente lo que tardan entre los días entre los 19 y 36, 17 y 52, 14 y 39 días después de nacer. La mayoría de estos casos, la mayoría de estos pacientes pueden llegar a caminar. Simplemente comentarles que en la evolución del screening neonatal hemos tenido el ejemplo siempre de Estados Unidos. En Estados Unidos inmediatamente se pusieron las pilas y como cada estado realmente de alguna manera los insurance y todo esto compiten por dar el mejor servicio, esto era en 2021, en violeta eran los estados que hacían cribado neonatal, y en 2024 todo Estados Unidos criba neonatal. Si ustedes ven aquí, hay una K y una Y, ¿sí? Eso que está ahí es Kentucky. Y en Kentucky vive mi hija y mi nieto fue screenado para la atrofia muscular espinal. Se los digo nada más porque lo muestro y miren qué bonito que estaba ahí a los 2 meses. En algún lado lo tenía que poner y dije, ¿dónde lo voy a poner? Vamos a ponerlo. Digo, estoy hablando de atrofia espinal, voy a mostrar un nene sano, digo, pero la mejor manera de mostrarlo, digo, mira, el nene se screenó para la atrofia espinal en Kentucky y no la tenía. Así que eso es para darles a ustedes también que
tengo un poco de anécdota en este sentido con el cribado neonatal en Estados Unidos. Y en Europa la cosa está que arde, ¿no? Es decir, en Europa hay programas pilotos, como vemos, hay programas activos nacionales, programas activos aprobados pero pendientes de implementación, la aplicación para los programas nacionales sometidas, pilotos activos. ¿Qué quiere decir piloto? Un piloto significa que tomás una región, todos los nacidos en una región, y durante un tiempo determinado se hacen los test genéticos para ver qué pasa. Y entonces, eso tiene un principio y un fin, por eso es un piloto, y luego esto se somete a las autoridades para que hagan un plan mayor. Donde hay algunos casos donde hay un piloto planeado y no información disponible. Les quiero decir, por ejemplo, ahora, y creo que Eugenio también me decía hoy que en Italia prácticamente la mayoría hay activo un programa nacional pronto, y en España se ha aprobado a principios de este año y esperamos que ya a partir de enero del 2026 tengamos cribado neonatal en todas las regiones de España. Así que esto nos implica que si no, ahora calculamos, si en Estados Unidos el 100% de los recién nacidos son cribados, incluyendo mi nieto, en Europa solo el 70% de los recién nacidos por el momento es cribado en general. Y esto lo hacemos con una alianza que hemos hecho tratando de ayudar un poco a los distintos sistemas de salud en los distintos países, tratando de ayudar cuáles son los cuellos de botella que tienen en cada uno de los países para implementar los estudios de screening neonatal. Y lo que dice la alianza, claramente que dice, no hay más tiempo para perder, que los niños nacidos con atrofia muscular no se puedan tratar en Europa, y en este caso no más del 2025. Nos habíamos propuesto 2025, pero todavía estamos en el 70%. No creo que de aquí a fin de año lleguemos al 30%, pero es muy posible que a lo largo del año próximo tengamos un porcentaje mucho mayor. Siguiendo con esto, estos son los programas piloto que nosotros tenemos en España, tenemos en la Comunidad Valenciana, en Andalucía Occidental, en Andalucía Oriental y en Cataluña. Y fíjense, fíjense lo que yo les decía, un falso positivo. Este fue el falso positivo, que fue el primero que apareció digámosle, en los comentarios entre los distintos investigadores. Y aquí tienen un poco el número de muestras que estamos analizando, mientras estamos esperando la implementación para cada uno de ellos. ¿Cuáles son los desafíos? En este caso, los que tenemos que enfrentar para poner a punto el screening neonatal. Primero, saber que no es un test metabólico ni bioquímico, como ocurre habitualmente en los screening neonatales. En este caso tenemos que hacer una prueba especial porque es un test genético. Y este test genético lo podemos hacer de manera individual o lo podemos hacer de manera combinada con otros test genéticos, como yo había comentado. Y vamos a tener falsos negativos, como ser las mutaciones puntuales, o falsos positivos por rearreglos o polimorfismos, y la posibilidad de detectar no solo los pacientes, sino también los portadores. Discutíamos con los colegas de Estados Unidos de que si detectáramos a todos los portadores y tuviéramos que estudiarlos en la familia de todos los portadores, no alcanzaría a los asesores genéticos de todo un país para dar esta información. Así que, por lo tanto, y en pos de la emergencia del tratamiento, solamente se consideran o se informan los casos que son realmente sospechosos de tener atrofia muscular espinal con las dos copias alteradas. Todavía no estamos en condiciones de hacer una detección de portadores porque no llegaríamos a abasto para dar esta información inmediatamente a toda la familia. También tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando tenemos un recién nacido y lo vemos normal y vemos, uy, tiene atrofia espinal porque confirmamos que le falta el SMN1, a lo que vamos a ir, el siguiente paso, ¿cuál es? A ver si alguien valiente que lo diga. Sí, pero ¿qué es lo que queremos ver después? Muy bien, las copias de SMN2. Aquí tenemos la mejor alumna, más aventajada. Vamos a darle premios después cuando terminemos todas las sesiones.
Exacto, el valor predictivo de las copias de SMN2, que si bien no es un valor predictivo perfecto, nos da una primera orientación que podemos informar inclusive a los padres cuál puede ser la emergencia y nos da a nosotros también el tiempo para decir no podemos perder tiempo si tiene 2 copias y podemos respirar un poco mejor cuando tiene 3 y relajarnos un poco más cuando tiene 4. Esto no quiere decir que no los tratemos o no se traten, pero lógicamente la evolución es distinta. Y hablo de una copia porque ahora vamos a comentar un poco lo de las copias. ¿Estoy bien de tiempo, Claudia? ¿Sí? Yo empecé a llenar porque dije, como tengo que hablar 1 hora, digo yo, y Eugenio habló la mitad de las cosas que yo iba a contar, digo, bueno, vamos a hacerlo un poco más largo. Pero fíjense las otras desafíos que tenemos, la necesidad de otros biomarcadores de pronóstico y de actividad de enfermedad, hacer una buena comunicación del diagnóstico y asesoramiento genético y el manejo de las expectativas y la decisión sobre el tratamiento. No es solamente el hecho de decir, te diagnostico de atrofia muscular espinal, listo, te doy el tratamiento y a tu casa. Realmente es un proceso, el cribado neonatal, y en el cual entra en juego también un equipo de profesionales y un equipo de multidisciplinar muy importante. Ya lo vamos a ver también a lo largo del tiempo. Y aquí hemos hecho como este proceso que yo les he comentado desde el momento del nacimiento hasta que se tiene el primer diagnóstico, el primer resultado. Y aquí yo quise enfocar una cosa que se llama, hemos tratado de nombrar el T0, T1 periodo. El periodo T0 es el periodo en el cual uno ve al paciente por primera vez. Y el T1 es cuando pasa 1 o 2 semanas, 3 semanas y ya tiene la confirmación del diagnóstico y va preparando las cosas. Muchos pacientes en el periodo T0 con 2 copias están aparentemente asintomáticos, de acuerdo a lo que comentaba también Eugenio. Y sin embargo, a las 2 semanas, cuando vuelve a la visita, ya empezamos a notar cuestiones de pausisintomaticidad o inclusive de sintomaticidad, por así decirlo. No sé si se dice bien así, pero bueno, creo que se entendió. Así que creo que es importante que idealmente los tratamientos tendrían que ser entre los 15 y los 21 días, ni bien podemos hacer esto. Y hay otra cuestión importante de hacer, es que en Estados Unidos se está haciendo mucho, que es la terapia puente. Apenas sabemos que tenemos un caso que es positivo, abrimos la neverita, sacamos medicación y se la empezamos a dar, por ejemplo, de manera oral a un paciente hasta que se confirme que tiene una atrofia espinal o hasta que se vea si tiene o no anticuerpos anti-adeno-associated virus para poder hacer la terapia génica. Es una manera de preservar la función de esas neuronas motoras que nos mostraba Eugenio hoy, que muchas de ellas están en un proceso de degeneración. Y después vamos a ver en la charla de mañana, cuando hablemos un poco de terapias más avanzadas desde el punto de vista intrauterino, cuáles son realmente estos pasos y estas neuronas motoras. Y además de eso, claro, aquí tenemos también que contar con el multidisciplinary team, con un pediatra neurológico, el geneticist, el fisioterapista, el psicólogo, el pediatra neumologist y el gastroenterologist, todos para tratar de informar como un team realmente el seguimiento del paciente. Y aquí está lo que yo les digo con el tiempo T0 y el tiempo T1. No sé si esto... Chicos, ¿se puede poner acá el vídeo? Este es un visita control a los 7 días de vida, donde el recién nacido está sin ningún signo, está bien, está normal, sería en nuestro T0, por así decirlo. Y aquí, si pones el otro vídeo, esto es, se hace una visita a los 15 días, donde no hay aparentemente ningún otro signo, y sí, a los 23 días, observen ustedes, ya tiene la apariencia. Es decir, este es el tiempo entre el T0 y el T1 que nosotros estamos ahí como esperando para hacer el tratamiento, y es el tiempo en el cual en los pacientes con 2 copias, no todos, pero en sí en algunos, en pocos días nos puede aparecer un paciente que creemos que es presintomático, se transforma en pausisintomático y luego se hace sintomático en cuestión de días.
Por eso es la famosa frase de que time is motor neuron, porque cada día que pasa es alguna neurona, motoneurona que vamos perdiendo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y en este caso también es un paciente que luego contenía un CHOP INTEND basal de 16,64 y que luego a los 2 meses post tratamiento ya empezaba a tener un CHOP INTEND mejor. Por lo tanto, vemos que todo este tipo de medidas nos ayudan a que el paciente tenga una mejor evolución. Y si lo vemos a lo largo del tiempo, este era el paciente cuando tenía 7 días, aquí cuando lo pescamos a los 23 y aquí a los 12 meses ya después con la terapia se podía sentar y a los 3 años ya podía dar una marcha asistida. Por lo tanto, estamos viendo cómo es la evolución. Quizás si no hubiéramos tenido este paciente sintomático ya a los 23 días, y si hubiéramos empezado una terapia puente inmediatamente cuando nosotros pensábamos, seguramente a lo mejor tendría una evolución inclusive mejor. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que representa una emergencia desde el punto de vista del cuidado. Bueno, esta no la voy a mostrar porque ya me hizo propaganda Eugenio con respecto a los fenotipos, porque van haciendo todos estos fenotipos, se nos van mezclando y se nos van apareciendo cada vez más en una mezcla de cosas que no podemos categorizar tan fácilmente. Pero simplemente volver a reiterar que cuando tenemos un cribado neonatal y sabemos el número de copias, claro, si tenemos una copia, lo más probable es que sea una AME congénita, pero si tenemos 2 copias, ya representa una urgencia neuropediátrica, donde tenemos que hacer una comunicación del diagnóstico inmediata, una decisión de tratamiento con información a los padres lo antes posible y el manejo de las expectativas con todo el equipo para transmitírselo a la familia. Y desde luego tenemos los casos con 3 o 4 copias que son un poco diferentes. Las Madonas siempre las muestro, le gusta mucho a Elena Mazzone le gustan mucho las Madonas, y las Madonas es una manera de representar los 3 tipos de atrofia muscular espinal sin mostrar ningún niño en la evolución, pues sobre todo para los padres. Así que bueno, tenemos el recién nacido, pero si el recién nacido va a tener una copia, ¿qué esperamos? ¿Que sea sintomático o asintomático? Un recién nacido con una copia de SMN2, ¿qué es lo que esperamos? Sintomático, será una AME tipo 0, lo que dice aquí, congenital SMA. Entonces va a ser un paciente que va a tener congenitalidad. Ahora viene lo otro. Supongamos que tenemos un paciente que nos da screening positivo y nos da una copia de SMN2 y resulta que no tiene síntomas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo espero que tenga AME congénita y sin embargo con una copia de SMN2 tiene 15 días, 20 días, lo veo y no pasa nada. Está fenómeno. Tiene probablemente, y nos pasó unos casos, tiene un super SMN2. Ese super SMN2 es que es una copia de SMN2 suficientemente capaz de producir una cantidad de proteína de que el niño no va a ser una forma congénita, sino que probablemente en su evolución aparecerá más tarde. Y este super SMN2 es simplemente por una serie de polimorfismos que los comentaré un poco mejor mañana, pero que de alguna manera nos ayudan a que ese gen SMN2 es como si fuera un tratamiento interno que tiene el propio gen SMN2 que ayuda a funcionar mejor, a incluir mejor el exón 7. Son pocos estos polimorfismos y no son muy frecuentes, pero cuando existen nos encontramos con esto. Es decir, un paciente que detectamos que tiene una copia de SMN2 y resulta que no tiene AME congénita. Y esto es un poco todo lo que tendríamos que ver. Acá está el famoso cuadro que hicieron Richard y Benatar, y donde también poníamos cuáles son las consideraciones de lo que no tenemos que encontrar en el paciente para definirlo como presintomático. Y después nos sale de lo que sí puede aparecer en el paciente para que no lo consideremos presintomático. Y a veces hay cosas muy sutiles. Este niño, por ejemplo, los padres consultaron a las pocas semanas porque tenía los pies fríos y tenía todo un cutis marmorata. Y la debilidad muscular apareció recién después a los 2 meses. Así que también tenemos que tener en cuenta
que puede haber otras manifestaciones dentro de lo pausisintomático que no es claramente el hecho de que aparezca hipotonía, hiporreflexia o aparezcan fasciculaciones linguales, sino que puede haber otro tipo de manifestaciones que nos pueden ayudar a sospechar que podría tratarse de una atrofia espinal. Y esto es una cosa que una vez que Richard publicó esto, hablamos un poco como para expandir lo que decíamos en un paciente con 2 copias. Sabemos que tenemos una iniciación in útero de la parte neuropatológica y después del nacimiento puede ser clínicamente silencioso, puede haber una fenotransición a prodrómico, es decir, a pausisintomático, y luego la fenoconversión a ser fulisintomático. Lo interesante de esto es que los pacientes con 2 copias pueden hacer esto de pocos días a pocas semanas, como el caso que les mostré, con 2 copias, o pueden tardar de 1 a 3 meses, y son pacientes igual con 2 copias. Así que todavía tenemos el desafío de determinar cuál es la diferencia en un paciente con 2 copias que tenga esta evolución mucho más tórpida, por así decirlo, o un paciente con 2 copias que tenga esta evolución de 1 a 3 meses. Simplemente porque el paciente que tenga esta evolución van a ser más fuertes. Nos ha tocado cuando hicimos los ensayos, y tú lo sabes, Eugenio, si un paciente realmente con 2 copias empezó la enfermedad, después de los 2 meses va mejor y evoluciona mejor, es más fuerte. Y si el paciente, en cambio, a los 15 días tenía ya manifestaciones de la enfermedad con 2 copias, la evolución es más tórpida. Mejoran, pero personalmente, y creo que la mayoría de los que hemos visto los pacientes con este tipo de manifestaciones, la evolución siempre es mejor. Es como una graduación de fortaleza, por así decirlo, entre los pacientes con 2 copias. Y esto todavía es algo que tenemos que averiguar. Y esto tiene que ver muy parecido a lo que mostró Eugenio con respecto a las neuronas motoras, cómo se van perdiendo a lo largo de los primeros días cuando empiezan a cambiarse, pero esto es una cosa que voy a comentar un poco mejor mañana. ¿Qué pasa cuando el neonato tiene 3 copias? Entonces nosotros estamos enfrente de un neonato, SMN2, 3 copias y es un recién nacidito. Y entonces, ¿qué podemos decir? Esperamos, por estadística, pensamos que va a ser un no-sitter en el 10%. ¿Por qué? Porque puede ser una AME tipo, si uno no lo trata como sería en pronóstico, una AME tipo 1C, ¿no? De estas AMEs que pueden llegar a sostener un poquito mejor la cabeza, pero no llegan a sentarse. El gran porcentaje se van a poder sentar, un 60% de acuerdo a lo que hay descrito, y inclusive un 30% pueden llegar a caminar en su evolución de historia natural con 3 copias de SMN2. Y desde luego los neonatos con 4 copias de SMN2 sabemos que se sentarán un 10%, pero lo más probable, de acuerdo a la historia, es que sea capaz de caminar con un 90% de probabilidades. Esto significa que todavía tenemos que afinar un poco más nuestro valor predictivo del gen SMN2 con varias cosas. Y era lo que decíamos antes, de tener realmente, estos son los valores que la voy a pasar simplemente porque esto lo podemos charlar después en algún momento con respecto al tratamiento de los que son tipo 0, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y decir que algunos de ellos, claro, al tener estas evoluciones diferentes, tenemos que mirar no solamente la cantidad de SMN2, sino también la calidad de SMN2. Mañana voy a ser un poquito más explícito en esto. Y aquí están las 2 variantes que les dije que le iba a mostrar más adelante, que pueden hacer que un gen SMN2 se convierta en un supergen SMN2. Es decir, y por sí solo, estas 2 variantes son capaces de incluir mejor el exón 7 en el RNA y en la proteína. Y finalmente, decirles que estamos ahora enfocados con el grupo en España para hacer un proyecto que lo llamamos CRIBAME, en el cual cada uno de los recién nacidos que podamos determinar por cribado neonatal, hagamos un estudio exhaustivo y lo pongamos en un registro especial. Y entonces es la cuestión de implementar, y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que vamos a preparar un cribado, que es importante poner de acuerdo a todas las regiones, y donde vamos a tener que al neonato con SMA vamos a hacer un examen clínico,
Aquí voy a tener que agregar la escala que mostró hoy Eugenio, que tenemos de 2 semanas atrás, pero que la puse en la última slide, porque también la vi. También hacer estudios de imagen y electrofisiológicos y hacer estudios de serum, DNA y RNA biomarkers. Y aquí yo pongo fundamentalmente que este es el caso en el cual estamos tratando de trabajar, que es en las estructuras del SMN2 y en las secuencias, para tratar de determinar si los pacientes con 2 copias que tienen, por ejemplo, híbridos o estructuras distintas, se comportan igual o diferente a los pacientes con copias de SMN2 puras. Esto lo vamos a charlar un poquito mejor mañana. Y esto es la última que decíamos, que tendremos que agregar al protocolo, el protocolo Mercury, por así decirlo, que de alguna manera siempre nos ayuda y nos orienta de cómo tenemos que enfocar el neonato con atrofia muscular espinal. Creo que simplemente decirles que imaginen un escenario en el cual ahora ustedes tienen muy pocos presintomáticos, porque se estudian porque hay algún familiar anterior y se estudian luego en el embarazo y se ve. Tienen sintomáticos nuevos diagnosticados y tienen un montón de pacientes históricos que necesitan el tratamiento. Si ponemos en marcha el screening neonatal, vamos a tener muchos presintomáticos, algunos nuevos diagnosticados que serán ¿cuáles? A despertarse de nuevo. ¿Serán cuáles? Los falsos. Otra vez, le vamos a dar premio en serio, ¿eh? Muy bien. Otra vez el falso negativo. Exacto. Aquí van a entrar los falsos negativos y después siempre habrá algún histórico perdido por ahí en medio de la cordillera que nunca se había tratado. Así que creo que esto es una cuestión que tenemos que empezar a enfocar si tratamos ya de ver lo que pasa. Finalmente, decir que hay evidencia que hace que el beneficio del tratamiento presintomático en todos los pacientes, que todos los pacientes presintomáticos realmente se benefician, pero hay diferencias, lógicamente, entre algunos de ellos, dependiendo de lo que es el propio paciente. No podemos, tenemos que pensar que estamos tratando bebitos que son diferentes entre sí, a pesar de que tengan la misma enfermedad. Eso es importante. No estamos tratando una enfermedad, sino que estamos tratando bebitos con la enfermedad. La iniciación de la terapia es crítica, el tratamiento debe ser individualizado, basado en las necesidades de cada paciente, y todos los pacientes deben ser seguidos y asesorados regularmente, cualquiera sea el tratamiento, o inclusive si los padres deciden no tratarlo. Es muy importante continuar reforzando los grupos multidisciplinarios, y yo creo que entonces sí, me parece que ya no tengo más nada para hacer. Exacto. Bueno, creo que espero no haberme pasado en el tiempo y creo que después, no sé, haremos preguntas y nos diremos sí. Gracias. No funcionó. Ya, agradecemos la excelente presentación del doctor Tisano. Invitamos a pasar al doctor Tisano, Mercury y también al doctor París, acá sí, para que hagamos las preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta, vamos a pasar un micrófono, ya que va dando vueltas para allá al fondo. Espérame. Les voy a pasar a ustedes. Para... Che cantante italiano ti piace? Io sono Frank Sinatra, e tu? Chi sei? ¿Aló? ¿Aló? Acá. Hola, buenos días. Para el doctor Tisano. Acá. ¿Dónde está? Ah, sí. Vale. Tenía una pregunta. Me gustaría, a ver, no creo que está fuera de protocolo, pero si vas a preguntar, primero mejor te pones de pie, así te vemos bien. Luego, quién eres o qué interés, cuál es tu área de trabajo y cuál es la pregunta. Porque así también nosotros nos orientamos mejor con respecto a la respuesta. Guillermo, soy residente de neuropediatría de la Universidad del Paraíso, grande, viva, tercer año, con interés en neuromuscular. Tengo una duda. ¿Cuál es el correlato que ha tenido los niveles de SMN
y el correlato clínico, pareciera ser que es más importante de lo que se ha estudiado, pareciera ser una de las fases o de los niveles que podríamos utilizar para tal vez iniciar algún tipo de tratamiento, como correlato clínico predictivo en el fondo, porque todo apunta hacia allá. Por ejemplo, este SMN2, super SMN2, que apareciera ser que generaría más proteína SMN. Eso me gustaría saber cuál es el correlato clínico de laboratorio y si sería un buen marcador para tal vez iniciar tratamiento de forma más oportuna. Bueno, esta es una pregunta que también la va a responder en parte Eugenio. Lo que sabemos que lamentablemente detectar la proteína SMN en sangre, en los pacientitos y en los riñones también es muy variable, porque depende, es decir, hay una oscilación diaria, hay mucha heterogeneidad en los resultados, se ha intentado hacer durante muchísimos años y no termina de ser un biomarcador estable en el cual podamos confiar. El número de copias, simplemente porque el número de copias está ahí, no va a cambiar. El que nace con 2 copias seguirá con 2 copias toda la vida. Por lo tanto, es un biomarcador mucho más estructurado que podemos buscar. Pero hoy por hoy hay otros marcadores subrogados que podrían llegar a utilizarse, como por ejemplo el neurofilamento o otro tipo de proteínas que pueden estar liberadas por la alteración neuronal, que podrían ser de ayuda. Eugenio, ¿querías comentar? Well, we have the same experience with the SMN protein. I work with Danilo Tiziano, who is nearly the brother, and we perform SMN protein in the same patients at different time of the day or with 1 week difference, and there was a lot of difference. So we don't believe can be a good biomarker. Así que no creemos que pueda ser un buen biomarcador. Nosotros dependemos mucho en la neurofisiología y ahora en neurofilamentos, que especialmente en los últimos estudios han mostrado que pueden ser muy buenos biomarcadores también por la respuesta a los tratamientos, pero en general creo que hay más en el trasfondo genético. Recientemente estábamos revisando los casos con incluso con unos acopias para ver la variabilidad, porque está la mutación en el 1 es una puntuación y se comportan de manera diferente dependiendo. Entonces es una combinación, un macheo un poco más complejo en este escenario. ¿Alguna otra pregunta? No se asusten esto de que se tenían que poner de pie, ¿eh? Esto lo hacemos. Primero, muchas gracias por las presentaciones, como siempre brillante. Nosotros somos neurólogos de adultos y evidentemente el énfasis está puesto en niños y los resultados son espectaculares, pero todavía tenemos un gap de conocimiento. Y no sé, me interesaría escuchar la reflexión. De pronto llegan pacientes de más de 40 años con lo que yo llamo un verdadero SMA de adultos, no chicos que evolucionaron a la adultez producto de las terapias, sino que inician síntomas y que probablemente llegamos tardísimo. Y en ese sentido nos falta evidencia todavía, pero el mensaje a veces es confuso. Incluso el paciente no está seguro de querer asumir el tratamiento. No sé cuál es la reflexión que podrían compartirnos. ¿Cuál? Cuando tengo pacientes adultos, la primera pregunta que hago es si crees que en los últimos 5 años has mostrado o has visto algún cambio. Porque si les preguntas cómo estuviste ayer o hace 3 meses o hace 6 meses o 1 año, dicen que se han mantenido estables, pero si les haces preguntas, ¿has estado estable en los últimos 5 años? Es muy raro que digan, sí, he estado completamente estable. Siempre dicen, mis brazos están más débiles, o camino menos, o me da más fatiga. Y después la discusión en cuanto a si quieren comenzar un tratamiento o no
tal vez con el tratamiento de aquí a 5 años vas a estar más estable de lo que estuviste en los últimos 5 años. Y aquello es bastante convincente para la mayor cantidad de los pacientes. Tenemos una cantidad muy pequeña de pacientes que deciden no tomar tratamiento. Algunos por 5 años decidieron no tomar tratamiento y después regresan y dicen, bueno, ahora que me haces pensar, me siento más débil que hace 5 años, podemos comenzar tratamiento. Entonces, con adultos tenemos que pensar diferente que con niños y tenemos que pensar en largo plazo más que en corto plazo y en lo que es nuestro pronóstico por mayor cantidad de tiempo más que mejoras. Agregar que hay algunos pacientes que de golpe son estables, pero, por ejemplo, son walkers y de golpe, ¡pum!, no pueden caminar, se vienen abajo. Yo creo que ahí están en un proceso activo de perder la compensación o el sprouting de las neuronas motoras de alrededor que estaban tratándolo de compensar y que él iba manejándose día a día. Y yo creo que ese momento también es un momento no de la misma urgencia o emergencia del paciente con endoscopias, pero sí es importante que para ese paciente perder la habilidad de caminar, a pesar de que caminaba mal o que caminaba con problemas, es decir, es un trauma, es un conflicto. Y por lo tanto tenemos que referirlo como tal y porque sabemos que en ese momento hay neuronas que está perdiendo. Y quizás iniciar el tratamiento lo antes posible puede ayudar a que se mantengan estables o puedan mantenerse más tiempo caminando, aunque caminen mal. Yo creo que aquí el concepto es en qué momentos. Como decía Eugenio, si es un paciente que en 5 años, bueno, solapadamente iba perdiendo de a poco, ya está. Pero si es un paciente que de un día para el otro o en pocos días, a nosotros nos pasó con un paciente que tenía como 60 años y de golpe, ¡puf!, apareció en silla de ruedas de golpe y dice, no he podido caminar más, no me he podido levantar más al baño, no he podido... Entonces, claro, el tiempo ese que estuvo allí pensando que podía a lo mejor mejorarse o que era una cosa transitoria y que después iba a volver a tener la misma fuerza, no, ya había perdido y no iba a volver a recuperarla y no la iba a volver a recuperar. Entonces yo creo que ahí el tratamiento puede ayudar lógicamente a poder mantener al máximo esto. Es decir, es un concepto distinto el que decías tú, es decir, es un paciente que de golpe está teniendo una vida normal. Creo que en la diapo mía esta yo lo ponía al final cuando hablaba de la ventana terapéutica, al final, lo de la emergencia del paciente adulto cuando de golpe va así, bien normal, y de golpe se va para abajo, pero está allí adelante. Es decir, es un caso o son casos que tendríamos que considerar como emergencias, digámosle, pero también hablando con el paciente y tratando de ver sus expectativas, ¿no? El doctor París había pedido la palabra. Yo no soy experto en este tema, obviamente, pero quisiera rescatar algunos de los conceptos que nos han transmitido las dos personas que han, Eduardo y Eugenio, y creo que son muy importantes. Primero, el concepto de urgencia neuropediátrica. Creo que tenemos que tratar de transmitir ese concepto a los que se están formando, a las escuelas formadoras. Segundo, obviamente, y lo estábamos conversando con la doctora, el diagnóstico muy precoz. Y obviamente que yo estoy sorprendido, tenemos que avanzar en el diagnóstico precoz, en el screening, que Eduardo puso una palabra que me gusta, cribame. Nosotros no usamos, usamos screening neonatal, pero podemos buscar una palabra en español para aplicar en Chile. Pero creo que es importante que avancemos en eso rápidamente, en un screening neonatal. Diagnóstico muy precoz en base al screening también. Tratamiento también precoz, como mostró Eugenio. E incluso, bueno, yo estoy sorprendido, el tratamiento durante el embarazo y por vía oral. Entonces creo que tenemos un amplio margen de trabajo
Y creo que como este es un tema de salud pública muy importante, lo que mostraba el doctor Tisano, cómo cambia la cantidad de pacientes que vamos a tener que atender o controlar si uno hace un diagnóstico precoz o un screening y transformamos entonces una masa más grande de pacientes en época muy temprana que tienen mejor resultado y mejor evolución y menos pacientes en una etapa más tardía que obviamente son mucho más difíciles de manejar y con un costo mucho mayor. O sea, aquí tenemos ejemplos clarísimos de cómo tenemos que actuar desde el punto de vista de la salud pública a futuro con esta grave enfermedad. No sé si ustedes saben, pero aquí en Chile esto ha causado mucho impacto en la prensa, en la televisión. Hubo campañas que se transmitieron, una caminata de una mamá que se transmitió por toda la televisión por muchas semanas. Entonces creo que lo que ustedes nos aportan, se los agradezco, es muy importante para el futuro del manejo desde el punto de vista de la salud pública en Chile y desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud. Creo también que las escuelas formadoras, las escuelas universitarias, las que forman equipos de salud, tienen que transmitir estos conocimientos, pero precozmente, justamente para tratar de diagnosticar precozmente no solamente esta enfermedad, sino que muchas otras enfermedades raras o poco frecuentes que también se repite el mismo esquema. Si hay un tratamiento precoz, la evolución es mucho mejor y la recuperación del paciente es mucho mejor. Quería hacer ese comentario solamente. Sí, y ahí acotar un poco porque el doctor París me preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Una buena pregunta. ¿Por qué no estamos haciendo screening si no es tan caro? ¿Por qué no hacemos screening neonatal? Me preguntó. Y bueno, cuando uno ofrece screening, así como decía el doctor Tisano, uno tiene que ofrecer un tratamiento. Hay tratamiento, ¿no es cierto?, disponible, hay 3 terapias aprobadas, pero esas tienen que estar financiadas. Y en Chile no las tenemos financiadas. Financiadas así como entre comillas. Es decir, para los 3 tratamientos aprobados los pacientes tienen que apelar. En el fondo, el paciente de la salud pública tiene que pasar por un juicio, tiene que ir por vía judicial, demandar el Nusinersen, el Risdiplam, etc. El paciente de la salud privada lo tiene más rápido. La salud privada inmediatamente ya lo está financiando en poco tiempo. Pero con respecto a la terapia génica, por ejemplo, si bien hay una especie de protocolo para dar el tratamiento actualmente, esto no tiene una cobertura asegurada y por ende, finalmente, no hay ninguna cobertura asegurada si uno hace un screening. O sea, el paciente se puede diagnosticar por screening, pero nadie le va a asegurar económicamente, en el fondo, el fármaco. Y por eso no se ha podido avanzar en el screening. Porque está la posibilidad de que una comisión en el ministerio te evalúe y vea si eres candidato, pero no hay un fondo asegurado finalmente. Y ese es un gran tope. ¿Y por qué no están aseguradas las terapias? Porque una gran barrera que han puesto desde la autoridad es de que estos fármacos finalmente no tienen tanta evidencia científica, ¿ya? Suena raro para nosotros que vemos pacientes y vemos lo bien que andan, sobre todo cuando parten tratamientos precoces, pero finalmente dicen, no hay evidencia científica. ¿Por qué? Porque los N son pocos. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto N va a tener un ensayo clínico si son enfermedades poco frecuentes? Entonces, nos topamos con ese tipo de cosas. Yo ahí quería aprovechar de preguntarles cómo podemos avanzar y un poco con la autoridad para que realmente se reconsidere esto y que los trabajos que están y la experiencia en la vida real hay una demostración de que sí son efectivas. Porque lo que siempre se nos dice, no, es que no tiene mucha efectividad. ¿Cómo podríamos seguir avanzando en eso, por ejemplo, en nuestro país? In Italy, a way to convince the government, and we have regional governments at the moment. We don't have a unified. Y al gobierno regional, una manera de porque nosotros no tenemos un plan nacional, tenemos decisiones regionales y eso se discute desde la ciencia y tenemos los mejores resultados. Pero si hablamos de dinero, porque hay alguien que va a desarrollar el AME completo, en realidad es algo mucho más alto que cuando le das tratamiento más adelante. Así que no estamos sugiriendo ninguna terapia en particular, pero si pensamos que el niño va a pasar por el tipo 2 o el tipo 1, y
Y tiene que ser una combinación de información económica sobre el costo, lo que va a tener un niño sin tratar y la ciencia, porque con ciencia no hemos podido convencer a los políticos, ellos solo entienden el lenguaje del dinero. Nosotros, es cierto, parece caprichoso, ¿no? Nosotros, bueno, yo trato siempre de poner en la discusión sobre la mesa, cuando hablo con la gente que tiene que ver, que toman las decisiones, por así decirlo, que si dejaran a un niño sin un tratamiento oncológico, con un cáncer, nadie dudaría que no importa la poca evidencia que hay, o si hay una evidencia que no es 100% o que la sobrevida no es 100%, uno lo trata igual. Porque al otro día si no está en el periódico diciendo se ha dejado un niño sin tratamiento para el cáncer. Es decir, en la opinión pública el problema del cáncer impacta mucho más que una enfermedad rara que la cual conoce poca gente. Pero sin embargo, las consecuencias son las mismas. ¿Por qué? Es decir, si uno se pone a pensar el gasto oncológico y la justificación y realmente la evidencia en oncología pediátrica, vamos a hablar, no hablo del adulto porque ya el adulto es cualquier cosa, pero en la pediátrica, ¿cuánta evidencia hay? Hay evidencia de que mejoran, pero no todos. Y sin embargo, nadie niega un tratamiento a un paciente oncológico pediátrico. Y sin embargo, esto parece que es lo más normal, decir, inclusive hablando de las terapias combinadas, yo también hablo toda la vida, lo he comentado, vamos a terminar haciendo como en oncología, tendremos que hacer un protocolo de terapias combinadas, como pasa con la mayoría de las enfermedades oncológicas. Es decir, no hay un cáncer que se trate con una sola medicación, y esto lo saben todos. Siempre son combinaciones, ¿sí o no? Y son todas caras las combinaciones. Bueno, corticoides ya no, pero vamos a poner todo lo demás y todo lo que va saliendo. Por lo tanto, no entiendo por qué tenemos que dejar de lado una enfermedad rara cuando la podemos tratar y cuando tenemos herramientas, y más de una herramienta. Yo lo hablo, por ejemplo, por la terapia puente. Yo estoy tratando de convencer ahora a la gente en Cataluña de que, por favor, cuando sé que tengo un nene con atrofia, déjame abrir la nevera y sacar el medicamento y se lo doy. Y después ya veré. ¿Qué le habré dado? ¿2 semanas o 3 semanas de más? ¿Qué le hace? Pero si es que sí, le salvé un montón de neuronas. Y esto el paciente me lo va a agradecer dentro de 4, 5 o 10 años. Es decir, esos pocos días que yo le di esa medicación me ha servido para poder mejorarle su calidad de vida en un futuro. Y la familia te lo va a agradecer también. Entonces, es como un contrasentido, ¿no? ¿Por qué ese tratamiento, digámosle, favorecedor? No estoy en contra de los tratamientos oncológicos, al contrario, estoy a favor de que se traten los niños con oncológicos, estoy a favor de que se traten los niños con atrofia espinal o con otras enfermedades raras. Y lógicamente, esto también habrá que lograr equilibrios de cosas. Por ejemplo, en España, con la terapia génica, se logró hacer lo que se llama el pago por resultados. Si la terapia génica vale 2 millones de euros, se va pagando en 4 años, es decir, no se paga toda de golpe, y entonces yo te doy el primer año que trato al paciente, si hay resultados, te pago 500. Al segundo año, si hay resultados, te pago otros 500. Y claro, puede ser que sí, la mayoría se les paga, pero es una manera de que también el sistema respire, porque de golpe es como cuando compras una casa, no es lo mismo pagar 2 millones de golpe que si pagas 500, porque con 500 pues, esos 2 millones te sirven para tratar 4 pacientes en el primer año y después ver qué pasa. Entonces yo creo que hay maneras y maneras de tratar de llegar a arreglos entre la industria, el gobierno, los proveedores de salud y los propios pacientes también, porque eso también es importante. Hay también toda una cuestión de deseo del paciente, y esto nunca ha pasado en ningún otro aspecto de la medicina. Es decir, nunca un paciente ha decidido el tratamiento oncológico. Siempre indicamos el tratamiento oncológico. Nunca decimos, ¿prefiere esto o prefiere el otro? Es decir, o el paciente oncológico se trata o no se trata. Si usted decide no tratarlo, lo respeto,
Pero si decido tratarlo, el que indica el tratamiento es el médico. Nunca un paciente ha decidido directamente sobre qué terapia. Y esto está ocurriendo ahora en la atrofia espinal. Y no con esto quiero realmente juzgar las distintas circunstancias, pero nunca antes ha pasado de que dices, deme la oral porque la intratecal no me gusta. Pero si uno tiene una meningitis, no le dice al paciente, no, señora, no se preocupe, no lo vamos a pinchar, no le vamos a dar endovenoso, se lo vamos a dar oral, el tratamiento de una meningitis. La atrofia muscular espinal es una enfermedad grave, es una enfermedad que necesita darle con todo lo que tengamos, con toda la ametralladora, tanques, granadas, con todo lo que sea, y sobre todo los primeros años, que es cuanto más SMN necesitamos. Después ya veremos. La historia nos juzgará, decía un famoso político latinoamericano. La historia nos juzgará, pero mientras tanto, démosle con lo que tengamos, porque si no vamos a pensar, teníamos todo esto en nuestras manos y nosotros por hacer un cálculo de que nos entraran unos ceros a fin de año, dejamos que una generación de pacientes no se desarrollara o no se beneficiara como corresponde. Yo creo que ese es el verdadero desafío. Muchas gracias. La doctora Carolina Arias, neuropediatra del INTA. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Y la verdad, como comentario, creo que nosotros a nivel nacional, ¿cierto?, sabemos que estamos por implementar el programa de pesquisa neonatal ampliada en Chile, que incluye 26 patologías, ¿cierto? Y dentro de los criterios a los cuales usted también mencionó, ¿cierto?, como de inclusión, está el tema de la costo-efectividad. Y justamente un tema que ya planteó la doctora Suárez en relación a la falta de evidencia, comillas, por los grupos estudiados, ¿cierto?, dentro de las condiciones de enfermedades poco frecuentes. Entonces, también dentro de las dudas que surgen es si nosotros como país deberíamos esperar los resultados de los estudios clínicos que han ocurrido en otros países antes de plantear la inclusión del AME como un programa de pesquisa neonatal. Y segunda duda que tengo en relación también a la confirmación diagnóstica, ¿cómo se va a centralizar esto de manera de poder? Porque ya vimos que hay una complejidad en cuanto el diagnóstico neonatal debe ser interpretado, ¿cierto?, adecuadamente para asesorar a esa familia adecuadamente, incluso con necesidad de second trier, que eso puede pasar en enfermedades poco frecuentes. Entonces, la verdad es que esas dos dudas me surgen porque estamos en un país, en una realidad latinoamericana a lo mejor completamente distinta a otros países, ¿cierto? O también la posibilidad de ver, por ejemplo, cómo están nuestros pacientes en resultados de los estudios clínicos que se están llevando a cabo en Chile y de lo cual doy fe que mi equipo me ha enseñado que es muy importante la pesquisa precoz en AME en particular, ¿cierto? Entonces, la verdad, porque trabajo en MEDS también, entonces la verdad es que me surgen esas dudas en relación a la costo-efectividad y lo que estamos dejando también fuera, porque también hay que pensar en la equidad y en muchas otras enfermedades que también eventualmente pudiesen tener acceso a tratamiento y que estamos dejando fuera por dar acceso a otras drogas de alto costo, ¿cierto?, o a terapias de alto costo. Entonces, creo que debiésemos, ¿cierto?, plantear en la discusión el tema de la costo-efectividad en la incorporación del AME en Chile y segundo, también, qué estrategia vamos a buscar para poder incorporarla finalmente a Chile si es que esa es la respuesta definitiva, que creo que todos aquí piensan que es la respuesta definitiva, ¿cierto? No sé si querías que hiciéramos un comentario o refrendar lo que estabas comentando. Tú al principio dijiste que estabas hablando algo de coste-efectividad en relación a otras enfermedades también. Pero bueno, yo creo que el panorama es el que hay. Es decir, hoy tenemos esto y podemos tratar esto. Mañana tendremos otro, ya decidiremos mañana. Es decir, hoy llueve en esta habitación y esta le puedo arreglar el techo. La otra ahí, la otra seguirá lloviendo y voy a intentar ayudarla como sea. Lo que has dicho es cierto, es una cuestión de equidad. No podemos vestir un santo para desvestir otro, pero tú sabes que ahora te tienes que jugar con un santo que sabes que va a ser el milagro, porque si no, le estás rezando a un santo que al final, es decir, vas a ir dando vueltas, pero vas a ayudar. Esto no quiere decir que las otras familias las estés dejando de lado, pero lo que nos espera es esto, cada vez más terapias avanzadas, cada vez más enfermedades que se pueden tratar y cada vez más dinero que va a tener que salir de salud pública.
y que se va a tener que compensar de alguna manera. Mañana vamos a hablar un poco más a lo mejor de lo que es la prevención primaria para el diagnóstico de portadores, porque esto será una solución más adelante de poder dar una opción reproductiva a las distintas parejas, no solamente con respecto a la atrofia espinal, sino con respecto a muchas otras patologías. Pero mientras tanto, los bebés van naciendo a un porcentaje menor que hace 2018, la mitad de la gente ahora mira más el teléfono que a la pareja, parece, ¿no? Porque han disminuido los nacimientos casi un 50%, cosa que me llamó la atención. Hay pocos países. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en la cordillera? ¿Mucho frío? ¿Qué pasa? Yo comparto plenamente lo del costo-efectividad. Y el costo-efectividad está demostrado justamente en algunas de las imágenes o diapositivas que mostraron ambos presentadores. Y yo repito siempre algo, a lo mejor me han escuchado antes, justicia social. Rawls, un filósofo de la justicia social, dice que el paciente tiene que recibir tratamiento en base a su enfermedad y no en base a su bolsillo. Y eso tenemos que mantenerlo para cualquier enfermedad. Obviamente que las necesidades son gigantescas. Las necesidades que tiene Chile o que tienen otros países que estábamos por alcanzar el desarrollo y no lo hemos alcanzado y no sé cuándo lo vamos a alcanzar, son gigantescas. Y costo-efectividad, y por eso la economía de la salud también es un tema que me preocupa profundamente, que me interesa, pero costo-efectividad estoy de acuerdo, pero también darle a cada uno lo que necesita. Y nadie se va a negar, como decía el doctor, a darle tratamiento de cáncer a un niño, y en este caso tampoco nadie se podría negar a dar tratamiento a esta enfermedad. Algunas autoridades dijeron que no había evidencia, incluso en una carta en un diario de circulación nacional, cuando estaba la evidencia. Evidentemente que nosotros tenemos que pensar siempre en el paciente y en este caso en la familia, porque muchas veces la familia sufre muchísimo más o casi igual que el niño o el paciente. Yo quería hacer un comentario con respecto a esta ronda de comentarios sobre el screening y el costo-efectividad. La verdad es que mirando un poco lo que está pasando en Chile, el 90% de los pacientes con atrofia muscular espinal que tienen tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son menores de 18 años, están recibiendo terapias de alto costo. La paga igual el gobierno de Chile de alguna manera. Entonces ya no tiene mucho sentido no incluir el screening neonatal. Si finalmente, de alguna u otra manera, nosotros tenemos un registro bien completo. Más del 90% de los pacientes bajo 18 años están con terapias de alto costo. Sí, no, eso es fundamental. Yo discutía con alguien de allí de la Generalitat de Cataluña cuando estaba haciendo fuerza para que metieran, aunque sea el piloto en aquel momento, y me decía, no, pero es que vamos a tener que tratar muchos pacientes de golpe. Digo, pues si lo vas a tener que tratar igual, nada más que lo vas a tratar 6 meses después y va a ser peor que antes. Es decir, es como si, bueno, ahora no le pongo gasolina al coche, lo pongo dentro de 6 meses. No, es decir, hay que realmente tener conciencia de que si ya estás haciendo el gasto y ya estás aprobado, no tiene sentido no hacer una intervención precoz y un diagnóstico precoz. Una pregunta práctica. Si están naciendo 130.000 niños en Chile, ¿bastaría con cuántas máquinas de PCR cuantitativo para poder en el fondo hacer el cribado neonatal de los pacientes que nacen en Chile? Si quieres, a ver, te explico. En Cataluña tenemos 60.000 recién nacidos por año y tenemos un lugar centralizado donde va todo el screening neonatal de toda la región, es decir, un solo lugar, y dos centros de derivación. Cuando ellos encuentran un positivo, hay una cosa que decimos código AME, le decimos. A todos le decimos AME, porque es fácil, ¿no? Como es fácil. Código AME. El registro se llama Cuidame. El estudio de Cribame. Así que todos con AME. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, código AME implica que inmediatamente esa persona, sea la hora que sea, llama
a los 2 centros y entre los centros inmediatamente se aplica todo un protocolo inmediato que es darle, esto también lo hace Eugenio, acá no hemos inventado la rueda, inmediatamente llama y se le da visita al día siguiente al paciente, se lo revisa, se le explica a los padres cuál es el resultado preliminar del estudio y que, bueno, se lo pone al niño como en una cuestión y se le explica. Y se le da ese tiempo hasta confirmar en unos días la parte genética y las copias de SMN2 para dar definitivamente el diagnóstico y explicarlo como grupo multidisciplinar. Pero esto es lo antes posible, así que hay que definir. En Chile habría que definir 1 o 2 centros. Ahora, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, la fenilcetonuria, ¿cómo la hacen en Chile? ¿Dónde está? La doctora Arias yo ¿Dónde creo está? que es la indicada para... Ah, la que habla de costo-efectividad. Ah, está tirando para su lado, Exacto, por eso. sí. Ahora entiendo la pregunta, ahora entiendo. La doctora puede explicarnos más. No sé si tiene micrófono. Por eso, pero a lo que me refiero es que ¿cuántos centros tienen para hacer screening neonatal en Chile? De fenilketon, por ejemplo. No, hay uno solo, está todo centralizado Bueno, en quiere decir que los 120.000 recién nacidos van allí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué? ¿Hay que poner una persona más allí con una maquinita más? Y Tan estamos sencillo listos, como y eso. estamos listos. Pero, bueno, pero es tan sencillo como eso. Si ya Sí, es el verdad. circuito está hecho, si está hecho el circuito, listo, no hay que cambiar nada, no hay que inventar la rueda. Simplemente es, ¿te llegó la tirita? Sí. Y en la tirita de talón además se ponen no solo una, se ponen 2 por lo menos. ¿Sí o no? 2, 3 y una se guarda inclusive por años. Así que es, tic, haces el metabólico, tic, haces el genético. Y simplemente tenés un código que cuando te sale algo en el genético, tenés que tener el centro donde sea. Y si es del norte de Chile, un centro identificado, si es del sur, un centro identificado, y si es de la zona de Santiago, otro centro identificado. Cosa que los padres no tengan que atravesar la cordillera como San Martín para ir para un lado y para el otro. ¿Sí? Yo creo que esa es un poco la premisa inicial, como para salir. Y pueden empezar un piloto por regiones, porque eso también es importante. A veces hacer un piloto por regiones es importante. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir al café. ¿Está listo el café, parece? ¿Sí? Sí, ha sido largo, pero muy interesante. Muchas gracias. pasamos Un al café. aplauso a los Muchas gracias. expositores.